tiempo les voy a pedir, mis amados hermanos, que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, y voy a leer del versículo 3 al 21. Me hubiera encantado leer todo el capítulo y explicarlo, pero nos centraremos en los beneficios que la resurrección de Cristo trae a nuestra vida, tanto de forma inmediata como también de forma futura, escatológica. Permítanme orar para ponerme en manos del Señor y comenzar el sermón de esta mañana. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos bendices y nos haces bien. A ti sea la gloria, Señor. En tus manos nos ponemos. Guíanos en tu palabra, Señor, para poder ser alimentados por ella. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos libremente. Te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, incluso nuestro cuerpo para poder recibir el mensaje de esta mañana. Úsame como herramienta de gracia. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en 1 Corintios 15, 3 al 21 dice así: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, la predicación de que un ser humano resucitara en el contexto de Pablo era un escándalo. Ya se pensaba que el espíritu no moría. Pero en el pensamiento filosófico, sobre todo el platonista del tiempo de Jesús, era que al morir el alma se libraba del cuerpo imperfecto, una especie de salvación de algo que lo aprisionaba, que era el cuerpo. Pero no se pensaba que resucitara y que lo recuperara el cuerpo. Al predicar Pablo que no solo Cristo resucitó y que otros también resucitarían, rompía con todo el esquema de su época. Era un escándalo. Pero no era un escándalo en sí porque, ¿cómo alguien va a resucitar? ¿Cómo alguien va a revivir? Sino por el sentido filosófico de, ¿en cuerpo? Si el cuerpo es imperfecto,
Esto es importantísimo, hermanos, porque hasta el día de hoy, esto de la resurrección del cuerpo es fundamental. Fundamental para todos los nuevos pensamientos que hay, para toda la nueva ciencia que hay, que incluso se piensa que se puede replicar al ser humano únicamente con el cerebro, sus pensamientos, pero sin un cuerpo. Y la ciencia va hacia allá, tratando de replicar al ser humano de esta manera. Pero esto tiene implicaciones eternas y tiene principios fundamentales que van contra todo pensamiento filosófico y contra todo pensamiento inclusive de la ciencia misma, que puede pensar que puede replicar a un ser humano sin un cuerpo, solo con su cerebro, sus pensamientos o su información. Esto es normativo para siempre, hermanos, y nos va a acompañar en todo lo que viene por delante de ideas y pensamientos, sutilezas, o lo que unos llaman ciencia. Y el Señor deja claro que no es así. Y en eso es lo que vamos a meditar. Primero, lo que tenemos que ver es que toda nuestra fe depende de un hecho histórico, la resurrección de Cristo. Porque dice Pablo, si no, pues vana es nuestra fe. Sí podemos creer que Cristo pagó en la cruz. Sí podemos creer que Él era propicio para ir a la cruz y que ahí se descargara toda la ira santa, justicia santa, venganza santa por nuestras transgresiones. Pero dice Pablo, si no resucita, vana es nuestra fe. Pobrecito de nosotros, creemos algo que no es real. Pero resucitó y eso es la garantía, eso es la comprobación de que fue suficiente para pagar las demandas de la justicia de Dios. Primero notemos que la resurrección es del cuerpo, hermanos, porque sabemos que el espíritu no muere. Sabemos repetidamente que la Biblia enseña, incluso Cristo mismo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero su cuerpo estaba en la tumba. Vemos que de alguna manera coincide un poco con la filosofía de la época en la que ya se pensaba que el espíritu no moría. Esto no es lo escandaloso. Lo escandaloso es decir que lo material pudiera estar perfectamente con lo espiritual. Así que el cuerpo es importante. La idea es que es el mismo cuerpo, hermanos, que va a ser glorificado. Y esto es fundamental. Son detalles importantísimos teológicamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo la idea de que voy a morir y me van a dar otro cuerpo, choco con la idea de la creación, la idea teológica de un ser. De un ser. Como si me despojara de este y me dieran otro. No, es tu mismo cuerpo, pero glorificado, que eso es lo que Dios ha enseñado desde el principio de la creación. La Biblia enseña que el ser humano es una unidad, una dicotomía. No somos un alma que usa un cuerpo, sino seres encarnados. Si solo el alma se salva, no se salva el ser humano completo. Eso es fundamental. Y las implicaciones que tiene que ver, ahorita lo vamos a ver, que sea tu mismo cuerpo, no otro cuerpo, sino tu mismo cuerpo con otras condiciones, glorificado, tiene que ver implicaciones con la justicia divina. Por eso es importante este detallito de no pensar que es otro cuerpo, sino es mi mismo cuerpo glorificado, y ahorita lo vamos a explicar. La resurrección responde a la justicia en relación al cuerpo. Sé que la frase se escucha complicada, así que hay que desarrollarla. La voy a repetir. La resurrección responde a la justicia en relación al cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo es donde ocurre la vida real, hermano.
Es donde ocurre y sentimos todo lo que amamos, todo lo que sufrimos. ¿Bien? No es algo abstracto, no es algo espiritual que sucede, no, es en tu cuerpo que tú sientes, construyes, amas, sufres, te dueles, es un ser encarnado, es allí, no está separado, es una dicotomía. Lo espiritual y lo material se unen y forman un ¿qué? Un ser. ¿Bien? Porque si no tuvieras cuerpo, ¿cómo sentirías? ¿Cómo palparías? ¿Cómo amarías? El cuerpo es necesario, es parte de un ser. Y es allí donde amamos, sufrimos. Y una vez que hemos entendido esta dicotomía de un ser, que el cuerpo es lo que siente, ama, construye en relación a la parte espiritual, unidos, pensemos ahora, para resolver la frase que cité, la resurrección de Cristo, de su cuerpo, responde a la justicia en relación al cuerpo, a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pensemos, hermanos, en los que han sufrido o hemos sufrido situaciones que están relacionadas directamente con nuestro cuerpo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal de las personas que han sido abusadas sexualmente y sus cuerpos han sido mancillados y sus cuerpos han sido maltratados? ¿Qué hay de las personas que han sido heridas físicamente, maltratadas, golpeadas o golpeados, torturados? ¿Qué hay de las personas que han sido oprimidas, incluso asesinadas cruentamente? Si solo hay salvación del alma, ¿qué pasa con todo lo que el cuerpo padeció? Piénsenlo. Si tu cuerpo, no otro cuerpo nuevo, tu cuerpo padeció estando aquí, en la carne, como Cristo. Cristo sufrió heridas, sufrió llagas, azotes. Vivió en carne propia lo que tú sientes en carne propia. Y esto es importante en la justicia de Cristo, porque uno podría decir, y Señor, ¿cuándo harás justicia? Mi cuerpo ha sido lastimado, mi cuerpo ha sido flagelado, torturado. Y por eso es tu mismo cuerpo el que en la resurrección de Cristo será glorificado. Ese mismo cuerpo que sufrió heridas, que sufrió maltratos, que sufrió Cristo, lo reivindica y lo sana, lo glorifica. ¿Vieron la continuidad de un ser? No es algo discontinuo que digan, bueno, ya eso ya pasó, eso fue en la tierra, ahora toma un cuerpo nuevo, sin relación atado a lo que te pasó. No, no, no. Es en relación a lo que te pasó, Cristo muere en la cruz, por eso dice Isaías, no solo por tus pecados, que esa es la parte legal que vamos a ver, sino por tus dolores, por tus enfermedades, porque estoy tocando la parte de agresión en relación a la justicia de Cristo. Pero Isaías va más allá y dice, también tus enfermedades. Porque pensemos que en la glorificación te dan otro cuerpo. Entonces, bueno, es un cuerpo nuevo. Es un cuerpo que nunca padeció, que nunca sufrió, ¿no? Te van a decir, ¿ves tu cuerpo? Sí. Ese cuerpo que sufrió llagas, heridas, enfermedades. A lo mejor no caminabas, a lo mejor no veías, a lo mejor no escuchabas. Hoy está glorificado ese cuerpo. Ya sea que sea injusticia social la que haya recibido a través de maltratos, violaciones, heridas, o misma enfermedad por el pecado, Cristo lo glorifica.
Porque así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Esta es la primicia. Esa es la manera en que vamos a resucitar. Y Cristo conservó sus llagas para dar continuidad y decir, sí es el mismo cuerpo que golpearon, pero ahora está glorificado. Vean. Por eso el cuerpo es importante. Dios hace justicia en Cristo al ser humano entero. No deja el dolor corporal sin respuesta, hermanos. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver lo glorioso que es? Y eso se logró en la cruz, hermanos. Y eso se cargó en la cruz. Y eso se cobró en la cruz. Porque a veces no profundizamos tanto en estas partes, ¿no? Y decimos que Cristo pagó por nuestros pecados. Pablo, imagínense cómo Pablo se sentía. Y él lo dice en el texto que acabamos de leer. Yo perseguí a la iglesia. Él persiguió a la iglesia, él torturó cristianos, él consintió que mataran a Esteban. Y todo eso se le cargó a Cristo. Se le trató a Cristo como si Él mismo lo hubiera hecho. Ahora imagínate que fuiste, o hermanos, y lo digo como tal, que el Señor los llamó, en su vida hicieron tortura, secuestro, violación. Y ese pecado fue cargado en Cristo. Porque a veces pensamos en que mis pecados le fueron transferidos a Cristo. A Él se le juzgó legalmente como si Él los hubiera hecho, aunque no lo hizo nunca. Sin pecado, pero se lo juzgó como tal. Y ponle una lista de pecados cruentos, terribles, degradantes. Porque siempre pensamos en sí, yo miento, sí, yo codicio, sí, yo, pero piensa, hermano, lo que Pablo sentía cuando él torturó cristianos, persiguió cristianos, y eso se le cargó a Cristo en la cruz. Y poder sentir un alivio y una paz, porque alguien había pagado eso por él, y ese fue Cristo. Pecados cruentos que vemos en la humanidad a través de la historia, y a veces es, como dice, desagradable inclusive hablar de ellos, cargados a Cristo. Por un lado tenemos ese descanso de si tú los cometiste, pero por otro lado tenemos ese descanso de al que se los cometieron. ¿Puedes verlo? Lo glorioso que es. Si tú fuiste alguien que cometió, Cristo lo pagó. Si tú fuiste alguien a quien se lo cometieron, tu cuerpo está garantizado. Será glorificado. Ese mismo cuerpo que sufrió aquí, todo lo que haya sufrido, será sanado. Como cuando te ponen una venda y te limpian. Y te limpian hasta que va sanando. Eso está garantizado en Cristo. En relación a su justicia. Por su resurrección. Se cobró, sí, en la cruz, pero al resucitar con un cuerpo glorificado nos dice, tu cuerpo dañado por la enfermedad, tu cuerpo dañado por la injusticia social, sea lo que te haya pasado, te garantizo que será como el mío. Yo soy la primicia de la resurrección. Así resucitaremos. Y entendemos que se habla de una continuidad del ser mismo que Dios creó, porque Cristo conserva sus heridas. Nos deja ver que no es un nuevo cuerpo, sino el mismo, que se lastimó, que se flageló,
por todos los pecados cruentos, incluso las mismas enfermedades, productos del pecado. El cuerpo es importante porque señala a la creación, al principio, al Génesis, donde Dios dijo que todo era bueno. Porque esto es relevante para nosotros, hermanos. Porque también rompe, hermanos, rompe con la idea futurista, si ustedes quieren, inclusive en la época de Pablo, que se pensaba que lo material era malo. Dicen, no. Dios hizo todo materialmente, ¿y qué dijo que era? Bueno. Imagínense el choque en la mente de los filósofos. ¿Cómo? Sí. Ahorita está malo, por supuesto, pero era bueno y de gran manera. Imagínense. ¿Y sabes qué? Volverá a ser bueno de gran manera. ¿Por qué dices eso? Porque Cristo resucitó. ¿Qué dice la palabra de Dios de la misma creación? ¿Que deshará todo y hará otra nueva? Dice que no. Dice que la misma creación gime por ser ¿qué? Restaurada, glorificada. Como Dios lo hizo al principio. Bueno de gran manera. Y eso nos ayuda para entender que no se trata de deshacerse de este mundo, echarlo a la basura, deshumanizar todo y espiritualizar todo, sino renovar, sino restaurar lo que Dios ha hecho. Y la primicia es Cristo. La resurrección del cuerpo de Cristo implica que ser humano es salvado, no reemplazado. Si Cristo solo hubiera quedado como espíritu, parecería que el destino siempre fue dejar atrás lo humano, pero la Biblia no dice eso. La Biblia en Hebreos 2:17 nos dice que Cristo fue en todo igual a nosotros, semejante a nuestros hermanos. Por lo tanto, Jesús se hizo verdaderamente humano, murió como humano y resucita como humano glorificado. ¿Qué te dice eso, hermano? Que la solidaridad de Cristo con nosotros es permanente, es eterna. Él es la primicia. Lo que Él es ahora anticipa lo que nosotros seremos. Hermoso, ¿no? Y ya hemos visto la parte física con relación a la justicia de Cristo, cómo Él va a sanar esa herida, hermano. Sí, en tu cuerpo, ese cuerpo que tienes, al glorificarlo, la va a sanar, porque Él ya pagó. Y ahora tenemos la parte de la resurrección de Cristo con la parte legal. La resurrección del cuerpo de Cristo dice, el sacrificio fue aceptado, la justicia fue satisfecha, la condena fue anulada. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Y ahí es la parte fina de las cuestiones que llamamos teológicas. La cruz responde a la culpa, ¿sí? Ahí en la cruz se descarga toda la ira, la justicia, la venganza santa por nuestros pecados. Eso es lo que dice el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. La resurrección a un nuevo estado, a un estado en el cual ahora somos declarados justos. La cruz está en relación al pago y la resurrección es la confirmación y aplicación de esa justicia, de que el pago fue aceptado. Por eso Pablo puede hablar con tanta seguridad de nuestro futuro
en relación a nuestro cuerpo. Por eso Pablo puede decir en Corintios que seremos resucitados. Incluso habla en el texto de todo capítulo 15 de 1 de Corintios de cómo seremos resucitados. ¿Cuál es? Dice que se siembra en corrupción, pero se nace en incorrupción. Pero hace la analogía de una semilla. Es la misma semilla creciendo con nuevas facultades, pero es la misma semilla, no es otra semilla. No van a plantar tu cuerpo y saldrá, es tu cuerpo plantado en la tumba, resucitando en gloria para el Señor. El resultado será un árbol hermoso de esa misma semilla. Y Pablo dice que así como Cristo resucitó, resucitaremos nosotros. Y en términos legales, Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, como dicen algunos, y se refiere a los saduceos, esta secta religiosa que no creía en la resurrección y que andaba ahí, dice, entonces, ¿qué creen? Que los hermanos que murieron en Cristo siguen con sus pecados. Murieron en sus pecados. Ya no hay nada que hacer. Ahí se acabó todo y murieron en sus pecados. Pero Cristo resucitó, dice. Primicia es. Y nuestra fe no es vana. Siempre he dicho, y siempre está en la mente de los cristianos, es como dijo Jesús al rico y al mendigo Lázaro. Él recibió sus bienes aquí y él sus males. Ahora él recibe sus bienes allá y tú la consecuencia de tus males. Porque si uno diría, bueno, si fuera que simplemente morimos y ya no hay nada más, ya se acabó, pues qué injusticia, ¿no? A ellos les tocó vivir sus bienes y a mí sus males y después ya no hay nada que hacer. No, en Cristo no es así. Él es justo. Y ahí está la aplicación de la justicia. Lo que hagamos aquí, hermanos, tiene consecuencias después. Por supuesto. Sino, ¿cómo nos darían galardón? ¿En base a qué? En base a lo que hagamos hoy aquí. Es una continuidad de un ser humano. Nuestro futuro corporal ya está decidido porque el caso ya se fue resuelto en Cristo, hermanos. Ahora, yo sé que estoy hablando en la resurrección en cuestiones escatológicas. ¿Cómo resucitaremos? Que estaremos en gloria, que nuestro cuerpo será restaurado, que nuestras heridas serán sanadas. No nos van a dar otro cuerpo, sino el mismo cuerpo será sanado, glorificado. Sí. Imagínate la gloria del Señor. ¿Sí? Que veas esta mano torturada, restaurada. Tu cuerpo flagelado, restaurado. Pero hay implicaciones inmediatas en la justicia de Cristo, que eso es hermoso. Dice 2 de Corintios 5, 16, 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque no solo es una visión hacia escatológica, hacia el final de los tiempos, de lo que será la resurrección de nuestro cuerpo sin ningún detalle, sino habla de aplicaciones prácticas hoy en día. Hoy en día, si tú hiciste cosas malas, dice, en Cristo quedan atrás. Si a ti te hicieron cosas malas, Él pagará una nueva criatura ya en Cristo, porque Él ya pagó. Ahí descargamos todo. Ahí nos consolamos. Él ya pagó o Él pagará. ¿Pueden verlo? Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y no está hablando de un futuro escatológico, sino de una aplicación inmediata de la resurrección de Cristo. Su pago en la cruz y su resurrección como garante de su victoria, aplicadas en un día a día en el cristiano.
¿Cuántas cosas no hemos cometido nosotros que son pecaminosas? Cristo las pagó. Podemos decir a toda esa gente que nos conoció y que sabe nuestro pasado y que vio que fuimos completamente pecadores, depravados, ese ya murió en Cristo. Nueva criatura soy en Él. Y esas cosas viejas ya pasaron. ¿No es hermoso? ¿No es un consuelo inmediato de la resurrección de Cristo? No solo es una cuestión escatológica, sino tiene aplicación práctica al día a día. Y si vamos a Romanos, cuando dice Pablo, ¿y quién acusará a los escogidos del Señor? Si Cristo es el que murió y el Padre es el que declara la justicia de Él en nosotros, ¿quién va a condenarte? ¿Quién te va a acusar? Nadie. Pero tienes que hacerlo realidad en tu vida. Creerle en esa resurrección y su implicación que tiene que Cristo haya resucitado para que puedas descansar, para que puedas sentir esa libertad que Cristo nos decía. Conoceréis la verdad y hará libres. Amén. Porque entonces tienes todo eso y lo vas y lo descargas en Cristo. Y entiendes que Él ya pagó. ¿Quién va a hacer cuentas contigo hoy? ¿Quién? Yo te conocí, yo te vi, yo... Sí, pero Cristo ya lo pagó. Soy un nuevo hombre. Qué bendición. Y luego dice así, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y aquí está lo hermoso, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Sabemos que se refiere al Padre en estos términos, en este contexto. Dios es un Dios trino, en tres personas. La reconciliación dice que el Padre la logra. Nos reconcilió con Él. Dice, consigo mismo. ¿Y sabes qué implicó eso? Muerte y resurrección de su unigénito Hijo, de Cristo. Así es como Dios nos reconcilia con Él. No en una charla, no en una plática, sino con la preciosa sangre de su Hijo amado. Y como fue satisfactoria, lo resucita para nuestra justificación. Es allí la reconciliación, porque ese es un problema hoy en la humanidad. Nadie sabe que son constituidos enemigos de Dios. Todos se sienten hijos, todos se sienten amados, todos se sienten queridos, pero nadie se considera enemigo de Dios. Y la Escritura dice que son enemigos de Dios, como nosotros lo éramos en otro tiempo. Pero en Cristo hemos sido reconciliados. Hoy podemos decirle Padre sin que sea blasfemia y heredar todo lo que conlleva el ser reconciliados con Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo nos reconcilia con Él, sino aparte nos dicen, ahora ustedes reconcilien. Ahora tienen este ministerio. Así como yo te he hecho bien y de gracia has recibido, de gracia da. Reconcíliate. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Y este ministerio hay que predicarlo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El mundo tiene que saber que es enemigo de Dios, pero que en Cristo hay unidad al Padre, vínculo con Él. Hoy, en este gran ministerio de la reconciliación, podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Confiadamente, sin sentir que podemos ser consumidos por fuego o ignorados. Confiadamente por esta reconciliación en Cristo, al trono de su gracia. Mucha gente está llena de problemas, conflictos, situaciones difíciles, unas más que otras. Dolores, tristezas, quebrantos, decepciones, de todo hay. Pero ahí está. El camino al lugar santísimo. El camino al trono de la gracia de Dios.
Y a nosotros se nos ha encomendado ese ministerio de ir y predicar que en Cristo está la reconciliación con Dios. Pero primero lo tenemos que vivir. Primero tengo que sentirme reconciliado con Dios. Tengo que saber que Cristo murió por mis pecados. Que sí soy pecador, pero que Él los pagó. Y que Él resucitó, y al resucitar quiere decir que Dios dijo, consumado es. Y entonces allí encuentro yo la reconciliación y la confianza para entrar al trono de la gracia de Dios. Y se me ha encomendado, ¿qué dice? Practicarlo. Se me ha encomendado hacerlo. Cuando las personas vienen a nosotros y nos preguntan qué hacemos, cuando las personas vienen a nosotros que no conocen a Cristo y dicen, tengo estos problemas, lo que nosotros les decimos es, Cristo. Cristo es la solución, ¿pero por qué? No es una metáfora, no es un poema, no es un cliché, una bonita frase, es la realidad de las cosas. En Él hemos sido reconciliados, sin Él seguimos siendo enemigos. Oiga, pero me acerco a Cristo y ya no van a pasarme cosas. No, sí, te van a seguir pasando, pero ahora tienen un propósito. Y Él va delante de nosotros. Y Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es muy diferente vivir la vida terrenal sin Él que con Él. Alejados que cerca. Y eso es lo que Pablo empieza a desarrollar como diciendo, Cristo resucitó y es primicia. Y luego de allí procede Pablo a explicar cómo sería la resurrección, porque no faltó quien neciamente le preguntara, ¿y cómo vamos a resucitar? Hoy todavía vemos ideas, misticismo y un chorro de cosas que dicen que la reencarnación, y no sé qué tantas cosas. O miran hacia el futuro pensando que se puede replicar el ser humano, no, sin cuerpo. No. Esto nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Cuando venga el Señor en su gloria y termine con todo de una vez y restaure todo. Y entendamos que el cuerpo importa, porque somos seres encarnados y porque Cristo resucitó el cuerpo. Es importante que Él restaurará todas las cosas. De ahí vemos que la parte legal de la resurrección de Cristo, al decir que somos justificados, que somos declarados justos aunque no lo somos, trae en sí otras gracias, la adopción. No solo somos declarados justos porque Cristo es justo y su justicia es aplicada a nosotros, sino somos coherederos con Él. Ahora somos adoptados, la adopción. Ahora por ese sacrificio y sus implicaciones se nos considera hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios en Cristo, en su Hijo amado, en el cual fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que en el cumplimiento del tiempo pagó la justicia. Y de la santificación, de la adopción viene la santificación, porque dice también la palabra de Dios que el fruto de la justificación, de haber sido declarados justos, da como fruto la santificación. Ser moldeados como Cristo es. No nos deja allí simplemente en blanco, ya sin pecados, para que volvamos a empezar. No, nos adopta y nos va transformando a la imagen de Cristo. Esperando la culminación de los tiempos, que Cristo regrese en gloria y entonces sí, la muerte sea completamente destruida cuando todos resuciten. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tu victoria, ¿dónde está? Ya no existe. Y la muerte para el Señor no es un estado natural, es un enemigo vencido. Será destruido. Porque a veces tenemos estas ideas de que la muerte simplemente es un estado natural. La muerte no es natural, hermano, no deberíamos de morir. Mucha gente trae esa idea de que dice, no, pues es que naces
Te reproduces y mueres, ¿no? Eso es lo natural. No, no es natural. No había muerte. No deberíamos de morir. La muerte no es natural y no está considerada como algo simplemente que procede. Es considerado enemigo de Dios. No como algo abstracto. Es un enemigo. Y de allí es vencida en Cristo. Ya lo venció. Será destruida cuando todos resucitamos. ¿Puedes ver lo glorioso de la resurrección de Cristo? Las implicaciones que tiene. Porque ¿cuántos no tenemos miedo a morir? ¿Cuántos? ¿Cómo moriremos? ¿Qué pasará cuando nos muramos? ¿Qué pasará con las personas que amamos? Cristo ha vencido, hermanos. Cristo ha resucitado. Y eso garantiza que también nosotros. Y habrá una continuidad de lo que hoy somos. Porque no, imagínate que te dan un galardón y no sepas ni por qué. Te darán un galardón, ti y a mí. Y sabremos perfectamente por qué. Y los que son condenados también serán condenados y sabrán perfectamente por qué son condenados. Y tendrán cuerpos que podrán soportar todo el castigo eterno. Y nosotros tendremos cuerpos que podremos soportar toda la gloria eterna. Porque hoy lo que tenemos son anticipos de lo que será cuando ya se glorifique nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Porque no existirá eso. ¿Puedes imaginar cómo restaurará Dios todas las cosas? Y si lo miras, así era el principio. Nuevos cielos, nueva tierra, restaurados, glorificados. De ahí vemos cómo la resurrección de Cristo no solo trae la justicia, sino trae la adopción, la justificación y la promesa de que cuando muramos, vamos con el Señor. Todo eso, porque Cristo resucitó. Y esa es nuestra fe, y eso es nuestro consuelo. Y eso es lo que nos mantiene firme incluso ante la muerte inminente. Que Cristo ha vencido. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has hecho bien. A ti sea la gloria, Señor, porque entendemos todo lo que implica que tú hayas muerto en la cruz y resucitado, Señor, al tercer día. Gracias, Señor, por eso y todo lo que implica. Permítenos gozarnos en nuestra salvación. Permítenos que sea siempre en nuestra vista a ti, Señor, y tu justicia, Señor, lo que nos llene de gozo, el gozo de nuestra salvación. Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio para salvación de las almas. A ti sea la gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén.